Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión. Estoy muy contento esta vez de poder contar con dos viejos amigos, profesionales además, a los cuales admiro y que vienen trabajando un tema importantísimo dentro de la industria minera y dentro de la ingeniería en general. El ingeniero Javier Wong. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Muy buenas tardes, noches. Gracias por estar aquí, Javier, y estamos también con Eder. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eder también es investigador, ha visto el tema de simulación, que es el tema que nos reúne ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, Jean-Pierre, Javier. Un placer estar aquí con toda la comunidad de Deep Skill Academy. Doy el marco general. El título es Presentación de un proyecto de simulación de transporte minero. Es un proyecto que tiene ya sus años de estudio en el Perú y fuera del Perú también en aplicación en la industria minera. Es un proyecto que hemos retomado, o bueno, que ha retomado Javier, mejor dicho, en su entrenamiento en nuestra masterclass de Python para ingenieros, exclusivamente, particularmente en la parte de Python y SQL aplicado a proyectos de datos, que junto con Emanuel, uno de nuestros investigadores, han dado un valor innovador a este proyecto que ya tiene años. En ocasión a este curso de Python para ingenieros, hemos logrado la migración, digamos, hacia una plataforma que es el SimPy. Hemos logrado desde ahí hacer la migración del GPSS, que es el lenguaje que nosotros utilizamos para simular el sistema de transporte, al Python, ¿no? Y creo que eso tiene un gran valor y eso va a tener un impacto hacia futuro a aplicaciones al sistema de transporte. Creo que es la beta que debemos seguir desarrollando. Un poquito para presentarme, yo soy Javier Wong Villena, soy ingeniero de minas, egresado de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente estoy desarrollando una tesis de maestría en Ciencia de la Educación con mención en docencia universitaria en la Universidad La Cantuta. Tengo alrededor de 10 años de experiencia ya en el área de operaciones, básicamente en minería subterránea mecanizada. He sido parte del Centro de Geoestadístico Peruano dirigido por el doctor Alfredo Marín Suárez, donde desarrollamos el tema de la simulación aplicada al transporte mineral. Y he participado allá por el año 2004-2005 a estos concursos de programación competitiva, en ese momento, organizado por la ACM y auspiciado por la IBM en ese momento, ¿no? El ICPC. Hoy día vamos a hablar sobre la simulación del transporte minero aplicada a minería superficial, el caso del Tajo Raúl Rojas en la unidad Paraxá de la compañía minera Volcan. Estamos hablando del año 2007, alrededor del 2007. Siguiente. Bueno, un poquito el resumen, los antecedentes del grupo de transporte del Centro Geoestadístico Peruano, los antecedentes bibliográficos sobre la base de una investigación que desarrolló el ingeniero Eder de la Cruz, y finalmente vamos a replicar parte del trabajo expuesto en Perumín, ¿no? En la Convención Minera allá por el año 2009. Finalmente los comentarios y las sugerencias donde, hay una presentación también ya más específica sobre el programa, digamos, ya en Python, utilizando la librería SimPy. Acá los antecedentes del grupo en transporte, al cual nosotros, tanto Eder como mi persona, hemos trabajado desde el año 2005 en mi caso. Si no me equivoco, Eder se suma el 2006. Ya para el 2007 hay la oportunidad de ir a tomar datos directamente al Tajo Raúl Rojas, y uno de los miembros destacados del grupo fue el ingeniero Juan Huaraz Aranda, también parte de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería, y destacó en este grupo, ¿no? Cabe mencionar que nosotros fuimos uno de los grupos en el siglo XXI, digamos, ¿no? Para no ir muy atrás, pero en realidad el iniciador de estos trabajos fue el director del Centro Geoestadístico Peruano, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfredo Marín Suárez, ¿no? Un especialista en geoestadística, pero que en su momento en la Universidad de Chile desarrolló estos temas, ¿no? Así que nosotros hemos en el siglo XXI dado continuidad a ese trabajo, y hubo otro grupo liderado por Iván Mendoza que también hicieron una aplicación innovadora en el caso de la unidad El Porvenir, en aquel momento de Milpo, ¿no? En años parecidos al de nosotros. Entonces nosotros fuimos parte del grupo de transporte que hizo una aplicación
al Tajo Raúl Rojas, y hubo otro grupo que hizo una aplicación a minería subterránea liderado por Iván Mendoza, ¿no? Y ahí están los registros, están las tesis, los trabajos que también, si alguno desea, puede profundizar. El año 2008 fue importante también en la Facultad de Sistemas. Nosotros somos mineros, pero en la Facultad de Sistemas, particularmente el compañero Eder, en ese momento, llevó un curso completo de simulación que fue muy valioso también para nosotros poder hacer las aplicaciones en la ingeniería de minas. Ya en el año 2009 teníamos los datos y el trabajo construido y pudimos presentarlo en la convención minera, en ese momento auspiciados por el decano Oscar Silva, ¿no? Que dio todo el apoyo y lo presentamos siendo estudiantes en ese momento a la convención minera. Eso fue, también podríamos decirlo, histórico, y porque no es usual que los estudiantes nos presentemos, ¿no? Lo cual demuestra, Javier, que ya desde esos años ya estaba bastante presente, al menos en la comunidad más académica, que no se puede hacer ingeniería de alto nivel o no se puede competir con industrias desarrolladas si es que no fusionamos la ingeniería con conocimientos, conceptos de tecnología, de informática, de computación, ¿no? Aquellos estudiantes de ingeniería que querían resaltar, que querían hacer investigación, que querían desarrollar proyectos, había que ir a estudiar cosas en sistemas, en ciencias de la computación, lo que ahora ya lo sabemos, digamos, es como una norma. Hace, estamos hablando, 10, 15 años, también se sabía, aunque en círculos tal vez un poco más pequeños, ¿no? Efectivamente, ¿no? A veces dentro de la universidad hay islas que son las facultades que no interactúan con las demás facultades, ¿no? En nuestro caso no fue así, y justamente los concursos de programación competitiva nos llevó a interactuar con gente de la Facultad de Electrónica, la Facultad de Sistemas, de la Facultad de Ciencias, y eso fue enriquecedor para nosotros, así como para ellos también. Tener a un ingeniero que tiene una visión más práctica también les es bastante valioso, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por otro lado, también cabe mencionar, Jean-Pierre, en alusión a tu comentario, es que los estudiantes de una universidad, bueno, en este caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero en general de la Facultad de Ingeniería, no deberíamos esperar, digamos, egresar para atacar problemas prácticos de la industria, ¿no? Sino que ya siendo ingenieros deberíamos tener la capacidad y las herramientas suficientes de resolver un problema práctico real. Bueno, eso es lo que intentamos demostrar y fue la inspiración permanente que nos dio el doctor Alfredo Marín Suárez desde el Centro Geodésicos Peruano. Esto viene pues de la línea de que en la universidad, en los tiempos en que nosotros éramos estudiantes, existían grupos de estudio que estaban en paralelo a las clases que formaban parte de la currícula, ¿no? Lo que con los años fue migrando a los llamados Student Chapter, que ya degeneró un poco porque era una cuestión de cobrar una cuota para hacer trabajo administrativo, promoviendo ciertas líneas de estudio, pero nosotros nos concentrábamos más que en el trabajo administrativo en los grupos donde podíamos en las amanecidas estudiar cursos que nos interesaban para ejercer nuestra profesión. Creo que por ahí va, ¿no? Y sin duda la orientación del director del Centro Geodésico Peruano, Alfredo Marín Suárez, el doctor Alfredo, fue vital para que nosotros no perdamos tiempo haciendo trabajo administrativo y dedicándonos a estudiar de verdad. Sí, bien, ahí está Eder, que fuimos un grupo, si no me equivoco, de 4, Eder, y se designó a tu persona para hacer la exposición. Ahí está Eder exponiendo aquel año, el año 2009. Y bueno, pero fue una preparación colectiva, incluso la exposición, las diapositivas, todo se trabajó de forma, digamos, colectiva y con la dirección de Alfredo Marín, ¿no? Que ahí se ve en la segunda foto, en la primera línea, ¿no? Bien. Bien, ahí estamos, algunos muy jóvenes. Y bueno, ahí está Eder, está también el compañero Manolo Gutiérrez y bueno, Alfredo Marín Suárez con nosotros ahí en Arequipa, el año 2009. Bien, un poquito los antecedentes. Este fue un trabajo que realmente yo me alegro mucho, ¿no? Que haya gente así como Eder, tan sistemática, tan ordenada, y que se haya tomado el tiempo de revisar las tesis desde la década del 50, ¿no? Desde donde aparecen las tesis, y él va a ver todas las tesis que van a atacar el tema del transporte, y en particular las de simulación, ¿no? Él publica un artículo a raíz de esta investigación bibliográfica y creo que es un trabajo loable que nos permitió, pues, ver cuáles eran los orígenes, por lo menos en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no?
y detectamos, en el cuadro siguiente creo que se muestran las tesis resaltantes, ¿no? Entonces ahí tenemos a César Rodríguez, el ingeniero César Rodríguez del año 75, y al doctor Carlos Ágreda, que fue luego docente en la universidad, hizo un doctorado en Canadá, es un famoso especialista en voladura de rocas, ¿no? Creo que ahora ya se ha jubilado, pero ellos dos fueron los primeros, el año 75, que hicieron las primeras aplicaciones al transporte, y lo hicieron con el mismo paquete que nosotros utilizamos, con el mismo lenguaje de simulación de eventos discretos, que es el GPSS, ¿no? Más abajo aparece la tesis, todavía más abajo aparece la tesis de Iván Mendoza, que es justamente la que mencionaba, con una nota de 19 y haciendo jurado Alfredo Marín, y la de Augusto Tevez, también docente, y el pupilo del doctor, jefe de prácticas de sus cursos, y bueno, un docente también reconocido, con nota 20, porque tiene bastante contenido ya científico, digamos, abstracto sobre el método de Monte Carlo y algunas aplicaciones a minería, ¿no? Entonces son tesis que yo recomiendo, están ahí, esa de nota 20 y nota 19, ¿no? La de Tevez y la de Iván Mendoza. Haciendo el paralelo, porque a nivel de Sudamérica, pues Perú y Chile son los dos principales países donde el sector minero es fundamental y generalmente los profesionales que trabajan en estos sectores son bien vistos a nivel de toda América. Y en el 73 es que Hernán Vicky y el doctor Alfredo Marín, siendo, bueno, integrantes de la escuela, perdón, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el doctor Alfredo Marín como estudiante investigador allá, junto con Hernán Vicky, que era pues un destacado estudiante. En el 73 es que realizan el trabajo de simulación aplicada al Tajo Exótica de la mina Chuquicamata, haciendo un poco el paralelismo con lo que estaba pasando acá en la Uni en el 75. Alfredo Marín y justamente el chileno Vichy se adelantan a la aplicación de la técnica de la simulación al transporte, ¿no? 2 años antes que las tesis que encontramos en la Uni. Así es. Bien, un poquito ya para entrar al planteamiento del problema, partimos de un tema general, que es el tema de qué buscan las empresas, ¿no? Toda empresa en el actual sistema económico a nivel global, lo que buscan es no solamente más ganancias, ¿no? Más ganancias monetarias, sino aumentar la tasa de ganancia, es decir, ganar más plata en menos tiempo, ¿no? Y para eso ya hace bastante tiempo los empresarios en el mundo se han dado cuenta que para ello no hay que alargar la jornada laboral, ¿no? O intensificar el trabajo, sino que para ello hay que incorporar tecnología, ¿no? Entonces ahí aparecen las innovaciones tecnológicas que inicialmente aparecen en el campo militar, luego se llevan al campo civil y en nuestro caso hemos hecho las aplicaciones ya para la minería, y estas innovaciones permiten aumentar la productividad, ¿no? Aumentas la competitividad de la empresa y aumentas la productividad en el proceso operativo, ¿no? ¿Y qué significa la productividad? Para decirlo en buen cristiano, significa hacer con menos recursos o con menos dinero las cosas, ¿no? Las mismas cosas o más cosas, ¿no? Y además hacerlas en menos tiempo. Entonces, eso es la incorporación de una tecnología, ¿no? Para tenerlo claro, lo que yo antes perforaba, si yo podía perforar antes con una yacle, para hablar de minería subterránea, con un avance de 8 pies, ¿no? Yo ahora lo puedo hacer con un jumbo y tener un avance de 14, 16, 18, 20 pies, en el caso de los avances lineales, ¿no? Ya no lo hago con, bueno, igualmente tengo mi operador, digamos mis operadores de yacle, ¿no? El maestro perforista y su ayudante, sino que ahora lo hago con un operador en un equipo mucho más sofisticado, ¿no? Entonces el avance se hace con una tecnología mayor en menos tiempo y con menos dinero, ¿no? Pero bueno, ahora en el caso del transporte, recordemos que es más o menos el 60% más de los costos globales que se tienen, tanto en minería subterránea como en minería superficial. Por eso es importante atacar este problema, sobre todo cuando hay crisis, ¿no? Nosotros presentamos esto el año 2009, recordemos que hubo una crisis a nivel global que fue la del año 2008. Entonces, cuando hay crisis, las empresas, para mantenerse a flote, necesitan aumentar su productividad, necesitan incorporar tecnología. Y una de las tecnologías es trabajar
en el tema del transporte con la técnica de la simulación, haciendo modelos y incorporando este tipo de procesos innovadores, repito, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos fue atacar el problema del dimensionamiento de la flota. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos volquetes, cuántos camiones es que yo necesito para extraer el mineral de la forma más productiva posible, con los indicadores más altos de productividad? Y teniendo la flota dimensionada, por eso uno de los factores es cuántos camiones necesito yo, ¿no? en mi operación. Y la segunda es cómo voy a distribuir esos camiones, ¿no? Entonces, en el Tajo Raúl Rojas no hay una prueba. Lo que encontramos es que no hay una prueba de ingeniería, no hay una forma de medir que la flota sea la correcta, sea la adecuada en ese proceso, sino que se hace de forma empírica la elección de la flota. Y en el caso de la distribución, de igual manera. No hay pruebas de ingeniería, no hay modelos que se trabajen para definir cuál es la mejor ruta. Si es que voy para un plan diamante, por ejemplo, o me voy para el plan L, en el caso del Tajo Raúl Rojas. Entonces, ¿cómo tomo la decisión? Los operativos toman la decisión de forma intuitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, un jefe de guardia en su jornada de 12 horas toma la decisión de a dónde van sus scoops y cómo designa los volquetes que necesitan ese scoop sin ningún criterio de ingeniería. Es pura intuición. Lo que le funcionó bien el día anterior le va a funcionar el día siguiente. Entonces, ¿cuál es el criterio de ingeniería? O sea, ¿dónde está el soporte tecnológico para que el operativo, en este caso el jefe de guardia o los supervisores, tomen la decisión de a dónde dónde deben ir los volquetes y con qué scoop deben trabajar? Entonces, el modelo probabilístico del sistema de transporte que nosotros armamos utilizando el GPSS sirve para eso, para, digamos, utilizar las herramientas matemáticas, informáticas y dar un soporte de ingeniería a los que toman las decisiones en la empresa. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los objetivos generales son los siguientes. Vamos a lograr desarrollar una metodología en general. Prueba de ello es que la metodología funciona, esta aplicación de ingeniería, esta metodología para hacer la aplicación, funciona no solamente utilizando el GPS, sino ahora la librería de SimPy. Entonces la metodología está vigente, porque es una metodología de ingeniería de minas para hacer aplicaciones a la mina, valga la redundancia. Entonces esa metodología está vigente. ¿Cómo construyes todo el modelo probabilístico para modelar el sistema de transporte de materiales en la mina? En este caso, en el Tajo Raúl Rojas. Pero también una metodología generalizada te podría servir para hacer aplicaciones a minería subterránea, ¿no? Y ahí es clave el grupo de Iván Mendoza y la tesis que hicieron en la Unidad del Porvenir aquellos años también. En términos específicos, vamos a definir cuál es el menor número de camiones para tener la producción más alta. Y en segundo lugar, la mejor distribución, bueno, de las alternativas que nosotros jugamos, ¿no? Manteniendo los menores tiempos no productivos, ¿no? O tiempos muertos, conocidos de forma general. Esos son los objetivos generales específicos. Siguiente. Bien, en cuanto al marco teórico, nosotros hemos utilizado la teoría de la probabilidad, la teoría de colas, la técnica de la simulación y el método de Monte Carlo. Y todas estas teorías matemáticas han sido a través de la informática y a través específicamente de un lenguaje de simulación, nos han servido para construir el modelo del Tajo Raúl Rojas, ¿no? En el caso específico del lenguaje de simulación utilizado es el GPSS y, reitero, el día de hoy vamos a hacer la migración al Python y específicamente las librerías SimPy del Python, ¿no? Siguiente. Bien, esta es la metodología de trabajo. Hay una primera etapa que tiene que ver con los datos o con la recolección de datos y para ello son clave algunos ítems, ¿no? Uno de ellos es tener claro la ubicación de algunas zonas específicas, llámese el garaje, llámese una zona, digamos, de un semáforo, ¿no? De distribución de los camiones, llámese del servicio, ya sea un cargador, sea una pala o un cargador frontal, o una zona de placas que se llama en Tajo Raúl Rojas, ¿no? Que es donde se hace el famoso blending, donde se acumula el mineral de diferentes leyes, o llámese el botadero, ¿no? Entonces la ubicación de las zonas críticas es clave, identificarlas es lo primero. Luego la lógica, ¿cuál es la lógica del funcionamiento, ¿no? del transporte?
Entonces, ¿dónde están los cargadores? ¿Dónde están las palas? ¿Y por qué se asigna a esa zona estas palas y cargadores? Igualmente el caso de los volquetes. ¿Por qué volquetes aquí? ¿Por qué volquetes allá? ¿No? Se puede trabajar volquetes de diferentes marcas y modelos o capacidades y a veces están asignados ya por defecto en una zona. Entonces, entender toda esa lógica del sistema de transporte es lo segundo importante en la recolección de datos. Luego ya viene el tema de levantar la información de forma directa, que va a servir para darle rigor al modelo probabilístico, ¿no?, que se va a ingresar al sistema o al modelo, que son los tiempos, ¿no? Son la toma de tiempos. En nuestro caso, la toma de tiempos fue un trabajo muy arduo porque se tuvo que hacer de forma a la antigua, digamos, ¿no? Donde uno se para, ve el volquete pasar y con su cronómetro, reloj, va anotando en su libretita las horas, ¿no? Entonces, esa es la forma arcaica y un poco antigua y un poco cansada, digamos, de tomar la información. Ahora ya existen en prácticamente todos los tajos sistemas de posicionamiento satelital, porque los volquetes, los camiones tienen su GPS y van permanentemente dotando de información a un sistema central, y tú tienes ya cientos o miles o a veces millones de datos para poder hacer un modelo con mucho más rigor, ¿no? Entonces, en el caso de minería subterránea ya existen estas tecnologías, pero todavía hay minas modernas y grandes en el PUR que no las tienen, así que esperamos se pongan al corriente para ya no hacer el trabajo arduo de recolectar los datos de forma manual, pero bueno, ahí tenemos los practicantes, ¿no? Que vayan y recojan los datos, ¿no? Entonces, bueno, hay reportes, ¿no? En realidad, diariamente se generan decenas de reportes que también son insumos para tener esos datos a la mano. Y luego, parámetros de los equipos y otros datos adicionales, puede ser el tema de climas, topografías, etcétera, ¿no? Entonces, luego, con esos datos, con esa recolección de tiempos, fundamentalmente se hace una estadística muy elemental, ¿no? La estadística descriptiva básica. Y bueno, es así, el método Monte Carlo va a utilizar la ojiva, que es la función acumulada de los datos, en este caso de los tiempos, ¿no? Y en paralelo a ello tú puedes ir avanzando el diagrama de bloques sobre la base de la lógica del sistema. Le llamamos bloques porque es el GPSS, ¿no? Y se va a utilizar el lenguaje de simulación GPSS para elaborar ya el programa que se va a correr, y en función a las corridas se va a validar con algunos parámetros, particularmente la cantidad de mineral producido o de desmonte también puede ser en cierto tiempo. En ese momento nosotros trabajamos en turnos de 8 horas y bueno, pues nos salió una aproximación bastante buena, bastante alta, ¿no? Y luego se hace el análisis de sensibilidad, ya incorporando algo de costos para tomar la decisión en nuestro caso respecto al dimensionamiento de la flota y la distribución de los camiones en el sistema, ¿no? Eso es la metodología general. Bien, ahí tenemos el sistema. Y acá hay algo importante, un poco filosófico, digamos, pero vale la pena decirlo, que en la actual forma de investigar, la investigación actual, contemporánea, se fundamenta, digamos, o la investigación moderna se fundamenta en Descartes, ¿no? René Descartes, filósofo francés, lo que dijo es que para llegar al fondo del asunto hay que hacer análisis, ¿no? Entonces tú tienes que coger un fenómeno y dividirlo en pedazos. Tienes que quitarle complejidad al fenómeno, tienes que simplificarlo. Debes utilizar el proceso mental que es único en el ser humano o tiene un grado más elevado que se llama la abstracción. Entonces, la realidad de la mina, nosotros vamos a hacer abstracción de la realidad de la mina. Vamos a hacerla más sencilla. Entonces, ahí es que definimos nosotros una cosa que es el sistema real. El sistema real es toda la mina. Y ese sistema real, nosotros vamos a hacer una representación del sistema real haciendo énfasis en el transporte de mineral. Entonces, el sistema real va a simplificarse a únicamente el transporte. Pero hay que entender que eso se hizo. Muchas veces los investigadores, los especialistas, se olvidan que existe una realidad y se quedan en su modelo, en su representación. Entonces se olvidan que alrededor de la mina hay gente, hay comunidades que viven, o se olvidan que la mina genera un impacto en los ecosistemas, afectando el equilibrio. Y eso nunca se pueden olvidar, porque si se olvidan de eso, pues se olvidan de todo.
¿no? Y por eso estamos yendo nosotros al suicidio colectivo como seres humanos. Pero bueno, ese será tema de otra charla, pero tiene que ver con los investigadores que se meten muy adentro, muy a fondo en su modelo, en su representación, y se olvidan que la realidad es integral, que la realidad incluye todo. Y por eso también en Occidente el más alto grado académico es el PhD, es el doctor en filosofía. Es decir, después de ser un ingeniero de minas especializado en algo, con su maestría y con su doctorado, después tú tienes que regresar a la realidad. Y para regresar a la realidad, tú tienes que hacerte doctor en filosofía, para relacionar la especialidad que tienes con el entorno, con el todo, ¿no? Entonces, eso es importante también decirlo. Bien, entonces, dicho esto, entramos ya al proceso de recolección de datos. Bueno, ahí está una foto. Y en la recolección de datos, esa es una foto del Tajo también, de esa época. Y ya en la parte de recolección de datos, decíamos la lógica del sistema que implica hacer un diagrama, ¿no? Entonces, ahí tú identificas los lugares y los puntos claves, ¿no? En el caso del Tajo Raúl Rojas tenemos el garaje, que es el lugar de donde salen los volquetes, los camiones. Tienes una zona que se llama cruce dispatch, ¿no? Que es donde se va a distribuir, no tiene nada que ver con el sistema dispatch, por si acaso se le llamaban así porque ponían un patita que con su radio iba orientando de forma intuitiva, experimental, a los volquetes a uno u otro lado. En este caso al plan L, plan Diamante o plan C. Teníamos más adelante también un cruce Tacnarica, que se llamaba en ese momento, y tenemos también la zona de placas donde va a ir el mineral, ¿no? El mineral de diferentes leyes que clasifica el área de geología para eventualmente obtener una ley de cabeza en función a un blending, a una mezcla que se haga de esas leyes, ¿no? Eso lo conocen bien también los mineros. También tenemos los botaderos, hay un botadero Rumiayana y un botadero Hanancoche. Entonces ahí tenemos el diagrama del transporte de mineral para el Tajo Raúl Rojas. Y esto tendría que hacerse para todas las minas que uno va a analizar, ¿no? Para las cuales construir un modelo de transporte. Bien, eso creo que sería esa diapositiva. Nosotros hemos identificado, en cuanto a la ubicación, 3 puntos claves. Uno es la entrada al sistema, que es justamente la salida de los volquetes del garaje y el ingreso al Tajo. Luego los tramos, ¿no? Los tramos tienen que ver un poquito con la topografía. Son un punto inicial y un punto final. Ese es un tramo en general. Puede ser con una topografía positiva o una topografía negativa, y tiene que ver también si el volquete está yendo cargado o descargado, ¿no? Son tiempos diferentes, velocidades diferentes, ¿no? Y finalmente está el servicio, ¿no? El servicio que da una pala, que es el cargado de los volquetes. Puede ser una pala, un cargado frontal. En el caso de minería subterránea puede ser un scoop, ¿no? Entonces eso de ahí es el servicio, lo hemos considerado como servicio, ¿no? Y ahí hay toda una teoría de colas también, que te da una estadística no solo de ese servicio, sino también de las colas que pueden hacer los volquetes, ¿no? Bien, siguiente. Bien, la lógica operación un poquito ya la explicamos, pero es eso: salen del garaje, llegan a un cruce, en un cruce toman la decisión si van a una zona de mineral, puede ser el plan L, el plan Diamante, y en esos planes ya se sabe también si es que están extrayendo mineral o desmonte, ¿no? Nosotros hemos utilizado una probabilidad para definir si están sacando mineral o desmonte, ¿no? Si no me equivoco es de 8 a 2, ¿no? O de 80 a 20, ¿no? La probabilidad que se utilizó. Después hay un retorno ya cargado. Hay un retorno ya cargado, puede ser del plan L o plan Diamante u otro plan. Y nuevamente una llegada al cruce dispar, donde si es mineral irá a placas y si es desmonte será alguno de los botaderos, ¿no? Esa es un poquito la lógica, dicha de forma muy simplificada, ¿no? Bien, ahí está la presentación matemática, en realidad, de lo que anotamos en nuestra libreta, ¿no? Entonces, los tiempos de operación tomados en el caso de la entrada no era más que pararse en el garaje y ver cada cuánto tiempo salían los volquetes del garaje, ¿no? Entonces, eso hacíamos. Ahí simplemente está en su notación matemática, pero es muy sencillo, ¿no? El tiempo 1 es el tiempo inicial, donde pasa el primer volquete, y luego hay un tiempo 2, y hay una diferencia entre esos volquetes, y eso va a utilizar para uno de los bloques del GPS llamado Generate, que es el que genera los volquetes o los tiempos de salida entre volquete y volquete, para ser precisos, ¿no? Siguiente. Bien,
Eso también es muy parecido, pero si uno entra al detalle de la matematización, digamos, de nuestra libreta de anotaciones en la recolección de datos, es tiempo de servicio, ¿no? Entonces, lo que tú haces es tomar la entrada al servicio, en este caso la llegada del volquete a la pala y la salida de ese mismo volquete de la pala. Entonces, ese tiempo o esa hora, digamos, que tú tomas de salida menos la hora de entrada es simplemente el intervalo de tiempo, el tiempo de servicio. Y eso tienes que hacer para diferentes volquetes para sacar un promedio, hacer el análisis estadístico descriptivo que ya hemos mencionado en su momento, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente una notación matemática, así que no se asusten, es algo muy sencillo, ¿no? Luego, los parámetros de los equipos también son importantes, las características, el tonelaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos anotado. Los equipos ahora son equipos más modernos. Bueno, en algunas minas están también reciclando equipos, así que serán muy parecidos también, ¿no? Bueno, ahí está lo que se hace con los datos obtenidos. Esos son tiempos, ¿no? Están en segundos. Y de esa masa de datos tú lo que haces es un análisis estadístico, una tabla de frecuencias, que es lo más elemental. Y en su momento lo hicimos utilizando el lenguaje BASIC, ¿no? Haciendo un pequeño macros en Excel. Y bueno, ahí tenemos también en los trabajos de aquellos años, en mi tesis en particular, un anexo donde tenemos ese trabajito. Bueno, ahora eso parece casi un juego de niños en comparación a lo que se puede hacer con el Python y con las diferentes librerías, ¿no? De forma mucho más sofisticada, ¿no? Bien, finalmente la tabla de frecuencias se puede representar de forma gráfica en el famoso histograma, y este histograma puede ser evolucionado a una ojiva, que es una función de frecuencias acumuladas, ¿no? Sobre esa función de frecuencias acumuladas, nosotros aplicamos el método de Monte Carlos, que si ven ustedes a la mano izquierda, en el eje Y, digamos, tienen ustedes la generación de números pseudo aleatorios entre 0 y 1, ¿no? Y a partir de esos números pseudo aleatorios, haciendo una entrada, van a obtener ustedes en el eje X, en este caso, un valor que sería el tiempo simulado, ¿no? Entonces, el comportamiento histórico es lo que da rigor al modelo, ¿no? Ese comportamiento histórico tiene una forma matemática, ¿no? Expresada en el histograma y expresada en la función de distribución. En este caso, la ojiva, la acumulada, y sobre ella se hace la simulación, ¿no? Este método con Monte Carlo es un método poderoso, potente, y para mayores detalles pueden ustedes ver la tesis del ingeniero Augusto Tevez, esta tesis con nota 20, que tiene justamente la explicación, el fundamento del método de Monte Carlo, ¿no? Siguiente diapositiva. Javier, una consulta. En pos de querer entender la dinámica, la idea de esto es poder, en el eje X, como explicaste, tenemos los tiempos, ¿cierto? Y en el eje Y tenemos la frecuencia, o sea, cada cuánto se van presentando, ¿no? Y son tiempos en que el camión, por ejemplo, o cualquier otra unidad de transporte, ha pasado o ha gastado, ya sea en un tramo, ya sea recogiendo mineral, ya sea sacando el mineral. Entonces, la idea es, usando Monte Carlo, generar una variable aleatoria con un número pseudo aleatorio, encontrar un valor y poder asignarle un tiempo, entonces, ¿cierto? Un tiempo de demora. Para entenderlo de forma sencilla, digamos, es lo siguiente, ¿no? Si tú tienes un volquete que es cargado por una pala, y es cargado una vez, y esa vez se demora 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, qué sé yo, y la segunda vez se demora un tiempo parecido, y la tercera vez de igual manera, y las 100 veces se demora un tiempo parecido, tú tienes una historia, ¿verdad? Tienes datos históricos del comportamiento del cargado de esa pala a ese volquete. Entonces, esos datos tienen un comportamiento, ¿no? Ese es un fenómeno. El cargado el tiempo de servicio, digamos, en que carga la pala al volquete, es un fenómeno, y ese fenómeno tiene un comportamiento matemático, ¿no? Que lo describimos de forma histórica. Entonces, sobre la base de ese comportamiento histórico, nosotros vamos a hacer una predicción. ¿Cómo se va a comportar mañana? ¿Cómo se podría comportar mañana? Entonces, justamente el método de Monte Carlo nos permite hacer esa predicción, nos permite generar ese tiempo simulado. No ha pasado, no ha ocurrido, pero sobre la base de la historia, yo sé qué podría pasar. Es altamente probable que se demore tanto tiempo, 2 minutos y medio. ¿Por qué? Porque ayer se demoró 2 minutos y medio, porque antes de ayer se demoró 2 minutos, .6, porque el día anterior se demoró 2.45 minutos, etc. Entonces, sobre la base de la historia,
la proyección, la predicción, la prospectiva, digamos, dicho en otro lenguaje, es ese. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos recogido datos históricos, hemos construido un modelo probabilístico y sobre ese modelo, o mejor dicho, hemos hecho una descripción estadística de esos datos históricos y hemos hecho una proyección, ¿no? Hemos hecho una proyección, hemos generado un tiempo simulado. Ahora, no solo he desarrollado el tiempo simulado de ese servicio, sino de los diferentes servicios que hay, sea el transporte en un tramo, sea el ingreso al sistema, sea el tiempo que va. Entonces, genera un modelo, ya, para no hablar de sistema, ¿no? Un modelo del transporte de mineral sobre la base de datos simulados. Entonces, eso es bacán, porque ya no tienes que tú incorporar una variable. Antes, ¿qué pasaba con los modelos determinísticos? Tú tenías que poner 1000 variables, pues. Entonces, esas 1000 variables yo me olvido de modelar las variables. Ya no hago, no hago optimización, no hago un modelo determinístico, no hago funciones, ecuaciones diferenciales, no. Lo que hago yo es basarme sobre la data histórica y construir un modelo probabilístico. Esa es la gran diferencia y la potencia de las probabilidades. Que ya me olvido de los detallitos y me baso en la historia. Y basado en la historia es que yo hago la predicción. Ese es el tema de fondo, ¿no? Y bueno, la técnica es el método es Monte Carlos, la técnica es la técnica de la simulación y el proceso que tú has visto es la metodología que hemos aplicado. La flexibilidad que le da el método de Monte Carlo al alimentar de variables, estas variables simuladas, es lo que permite pues que el modelo sea soporte un poco mejor y se aproxime mejor a la realidad que al considerar, por ejemplo, promedios, como lo hacen en algunas metodologías de cálculo de camiones, que utilizan el promedio y dicen que todas las veces se va a comportar como un único valor. Y eso pues no es real porque existen guardias, existen 4 guardias trabajando en la mina y cada guardia tiene sus propias historias de generación de tiempos y nunca una guardia va a tener un solo valor que represente el tiempo de viaje de un punto a otro. Entonces esas condiciones van cambiando y eso hace que también el método de Monte Carlo sea más flexible y más robusto que un método determinístico. Acá, bueno, es un poco más de lo mismo, pero vale la pena hacer la alusión para las personas que quieran profundizar. John von Neumann es autor del método de Monte Carlo y Stanislaw Ulam es también coautor, que es un matemático polaco, ¿no? Ambos estuvieron en el proyecto Manhattan, en la creación de la bomba atómica, y el método de Monte Carlo es de autoría de ambos, ¿no? Entonces, aquellos que quieran investigar, ver el detalle, es genial, ¿no? Y en ese gráfico, es bacán ese gráfico, porque lo que ha hecho en ese gráfico lo que hemos hecho es voltear la ojiva, ¿no? Y hacer el eje X, donde, bueno, poner en lo que era antes las frecuencias acumuladas, ponerlas ahorita como eje X, y ahí generar, ¿no? Que es exactamente lo que nos pide. Además, el GPS a nosotros nos pedía, era tener como eje X las frecuencias, digamos, ¿no? Y eso nos generaba los valores simulados ya en el eje Y. Entonces, función inversa, ¿no? Inversa a la ojiva, digamos, a la función de distribución acumulada, ¿no? Pero bueno, eso es para quienes quieran profundizar. Bueno, ahí tenemos una vista del diagrama de bloques, ¿no? Entonces, esos son bloques que representan un código, que representan una serie de palabras restringidas al sistema, en este caso, al lenguaje, perdón, que es el GPSS, ¿no? Entonces, así es como nosotros modelamos la mina, que luego pasamos a hacer la codificación en el GPSS en este caso, ¿no? Ese es el diagrama de bloques. Bien, ese es el código. Ahí podemos ver algunas de las sentencias, digamos, el generate, que nos permitía simular los tiempos de salida del garaje entre camión y camión, o para decirlo de forma sencilla, nos generaba los volquetes, ¿no? Los volquetes. Luego teníamos una ASIC. Este ASIC colocaba un parámetro, en este caso puede ser del tamaño del volquete, o puede ser de una banderita donde nos indicaba la dirección hacia dónde iba. Y bueno, y así, hay diferentes bloques, ¿no? Sentencias del GPSS, ¿no? El transfer, el advance, el test, el gate, ya para las personas que quieran meterse con mayor detalle también se puede hacer, ¿no? Finalmente, la validación
ahí todavía tenemos una validación. Tenemos el tonelaje total movido en Raúl Rojas en aquella época. Era de 8.520 toneladas, tanto de mineral como desmonte. Y, bueno, perdón, era de 9.000 en el sistema real, en el Tajo Raúl Rojas, y nuestro modelo arroja 8.520 toneladas, lo cual representa una aproximación del 95%, ¿no? Es un parámetro clave que nos permite decir si tiene rigor nuestro modelo, ¿no? Porque está representando. Sobre esa base, nosotros agarramos este modelo probabilístico, matemático, y hacemos una serie de corridas ya para generar las alternativas, ¿no? Que luego vamos a llamarle a eso el análisis de sensibilidad para ver si conviene tener una flota más grande o es que tenemos un exceso de camiones en el Tajo, ¿no? Entonces hacemos el análisis de sensibilidad. Para ponerlo en buen cristiano, es como una maqueta, ¿no? El arquitecto, antes de construir el edificio, ¿qué hace? Construye una maqueta a escala, ¿no? Y ve los colores, y ve las formas, y ahí hace una serie de análisis. Nosotros igual, ingenieros de minas, lo que hemos hecho, un modelo del sistema de transporte, y ahí hacemos nuestros movimientos, digamos. Aumentamos los volquetes, cambiamos la distribución, vemos que nos conviene, hacemos un análisis de sensibilidad. No buscamos el óptimo, no buscamos el mejor, sino que planteamos alternativas y entre las alternativas vemos cuál es la mejor. Eso es lo que hace la simulación. No es una técnica de optimización y vale la pena hacer la diferenciación también, ¿no? Para ser precisos. Siguiente. Bueno, ahí está justamente el análisis de sensibilidad. Se han mantenido fijos los volquetes grandes, que son 2 y que van básicamente a diamante, y se ha empezado a hacer la sensibilidad sobre la base de los volquetes chicos, ¿no? Son camiones que tenían menor capacidad, ¿no? Entonces ahí se hizo la corrida con 0, 1, 2, 3, y se encontró que con 7, 8 y 10 daba la mayor producción, la mayor capacidad de generar tonelaje, ¿no? Particularmente de mineral, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos precisos y bueno, se ha hecho algo de costos, ¿no? De forma intuitiva todavía, pero se valorizó, ¿no? La cantidad de mineral se valorizó con el costo en su momento de ese mineral y se dedujo, digamos, se restó los tiempos que te cuesta, ¿no? Una pala y un volquete, ¿no? Que son los tiempos operativos. Entonces, eso lo consideramos como ingreso neto, ¿no? Pero todavía de forma bastante abstracta y académica, ¿no? Eso todavía se puede mejorar como análisis de costos, ¿no? Pero es interesante ahí en la sensibilidad porque se observa, en el anterior se observa que tanto 7, 8 y 10 como cantidad de volquetes pequeños son los que nos dan, en la siguiente ya, está bien. La siguiente diapositiva ahí podemos ver, ¿no? Nos da 9.000, 9.060 y 9.020 tonelajes, ¿no? Poniéndolo en dólares, nos sale cerca de, si no me equivoco, fue 1 millón, sí, $1 millón que nos botaba la flota de 8 camiones chicos, ¿no? Un sencillo. Entonces, sí, pues es para esa corrida, ¿no? Que hicimos, ¿no? La cantidad de 8, ¿no? Entonces no conviene tener 9 y 10. Entonces el comportamiento, ¿no? El comportamiento de esa realidad. Entonces estamos dimensionando la flota, ¿no? Si bien este modelo no es de optimización, como has aclarado muy bien y has precisado, es de simulación, lo que estás haciendo ahora al elegir la mejor opción en base a un objetivo es hacer no matemáticamente una optimización, pero estás eligiendo la mejor opción en base a las simulaciones que has hecho. ¿Qué es lo que sería, en la práctica, reemplazaría a un modelo de optimización? Claro, el problema es que la optimización, claro, te puede parecer muy bacán, ya he optimizado, he encontrado el mejor, pero si uno hace el análisis del modelo, te das cuenta que es un modelo que no tiene rigor. Entonces es muy bacán, pero en el papel. En la realidad cambia, por eso se desechan muchos modelos determinísticos o modelos de optimización. En tanto, este modelo probabilístico que tiene más rigor sobre la base de datos históricos y de la estadística, etcétera, o de la teoría de la probabilidad, es mucho más potente y el ingeniero toma la decisión en función a este modelo, porque ese es un modelo más realista, ¿entiendes? Entonces, esa es la gran ventaja. Claro. Entonces, planteamos las alternativas y viendo en función a los costos, en función a la productividad, qué es lo que me conviene, tomamos la decisión. Eso es lo importante. Al final, el ingeniero o el gerente, no el ingeniero, sino que el ingeniero le da soporte técnico o tecnológico para que el gerente tome las decisiones. Y bueno, finalmente, esta es otra de las corridas. Ya se han hecho ciertos cambios en el modelo
para que la distribución no sea fija, ¿no? Tú no tomes la decisión diciendo los volquetes van, o los camiones van a ir a tal plan y a tal plan de forma, digamos, automática, sino tú vas a hacer un análisis en función de la cola. Es decir, en un punto crítico donde tú vas a ir a un sitio o a otro sitio, tú preguntas, ¿dónde hay más cola? Y voy donde hay menos cola. Y tomando esa decisión, nuevamente se ve que los tiempos, digamos, totales son menores cuando se toma una distribución variable en función a la cantidad de cola que hay. Entonces eso también fue interesante, ¿no? No solamente el dimensionamiento de la flota, sino tener un criterio para designar a los volquetes a un servicio, a una pala, a un cargador frontal, respecto de otro, ¿no? Y eso es lo que uno hace en realidad, ya cuando hagamos las aplicaciones, porque la idea no es quedarnos acá. Justamente hemos hecho este ejercicio para continuar haciendo aplicaciones, ¿no? Particularmente en Condestable o algunas contratas que están en minería subterránea, que es lo que yo particularmente conozco. Creo que va a ser de gran utilidad, de un gran soporte tanto al jefe de guardia o al residente o bueno, a quienes toman las decisiones en la extracción. Va a ser un gran aporte darle esta herramienta de ingeniería, ¿no? Entonces, porque lo vivo, ¿no? Veo diariamente que toman decisiones en función al criterio, ¿no? Que está muy bien, porque es un criterio también que se ha ido formando con la experiencia. Pero si tú a ese criterio, digamos, empírico, experimental del ingeniero viejo, ¿no? Que ha visto la operación 1 y 1000 veces, si tú le das un soporte de ingeniería, puedes también fortalecer esa decisión. De repente también está equivocada esa decisión del criterio, o de repente el criterio se impone porque hay más elementos, no solamente es meramente el transporte, sino hay otros elementos que vamos a ir viendo, ¿no? De disponibilidad de la operación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría decir, así que yo doy la posta al compañero Emanuel, que con él, de la mano, principalmente él, ¿no? Soy sincero, principalmente él es que lo ha desarrollado, ¿no? Yo solamente sobre la base de este proyecto antiguo dimos la idea y en su momento lo intentamos hacer, ¿no? Solo que era un sueño, ¿no? Era un sueño. Nosotros cuando participamos en estos concursos de programación competitiva, nos exigían pues manejar lenguajes como el C, como el C++, ¿no? Y de forma ilusionada intentamos hacerlo con algunos compañeros de más experiencia, pero no, nos frustramos, ¿no? El proyecto quedó trunco. Ahora con el Python y con el SymPy y con gente más rankeada como Jean-Pierre o Emanuel, hemos logrado hacer la migración al Python, ¿no? Así que te doy la posta, Emanuel, aunque hay algunas conclusiones, bueno, ya son conclusiones propias del trabajo, ¿no? Efectivamente llegamos a las conclusiones de hacer el modelo probabilístico, la metodología que no solamente es al tajo Raúl Rojas, sino de forma general podría servir como sirvió también en minería subterránea, a la Unidad del Porvenir y ahora nuevos proyectos que podamos plantear. Y bueno, esta herramienta incrementa la ganancia o la tasa de ganancia incorporando innovaciones tecnológicas, en este caso con respecto al transporte de mineral que tiene costos importantes, ¿no? A veces del 60 hasta el 70% si incorporas el acarreo, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso fue un numerito que sacamos a raíz del dimensionamiento de la flota y de la distribución que hicimos, ¿no? Son $500,000 al año, ¿no? Pequeño sencillo, que le ahorran a la mina. Si tú te das cuenta, ahí está el financiamiento para los investigadores, para la gente que tú puedas tener que dé este tipo de soporte, ¿no? Gracias, Javier. Ya Javier y Eder nos han contado el modelo de negocio, ya lo hemos entendido bastante bien. Nos han contado también el método aplicado, ¿no?, al proyecto. Este es un proyecto que lo han atacado ellos varias veces, básicamente con una tecnología en concreto que era GPSS, que es un software que nos permite hacer simulación de eventos discretos, ¿cierto? Pero como todo software, tiene ciertas limitaciones, porque es un software, en base a la interfaz de aplicación que te da, es el margen máximo que tienes. Un paso más allá que proponemos siempre nosotros para los ingenieros es aprender a programar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá te permite ya no usar un software, sino crear un software. Y eso nos da mucha mayor flexibilidad,
nos permite generar, ir a más fuentes de datos, generar salidas muy ad hoc a lo que necesitemos, y además conocer más internamente qué es lo que estamos realizando. Entonces esa fue la idea, ¿no? de este proyecto que nos trajo Javier. Javier estuvo, como saben, participando en nuestro entrenamiento de Masterclass para ingenieros, donde vemos, además desde fundamentos de Python, es decir, desde el inicio, enseñamos a programar, pasamos a la etapa de aplicar conocimientos de Python, SQL, es decir, manejo de datos, importantísimo en la preparación de un ingeniero, aplicado a un proyecto concreto. Y Javier propuso este proyecto, fue un reto porque abarcaba varios temas extras, ¿no? Como el tema de simulación, por ejemplo. Pero dado que lo dominaba bastante bien, Javier fue un poco humilde y al decir que Manuel, bueno, cubrió todo, porque toda la parte ya estaba bastante bien trabajada, ¿no? Y si no fuera por el trabajo previo que han hecho y porque nos trajeron masticado ya el método, el entendimiento del modelo de negocio, el background además del operativo, es que pudo salir bastante rápido, ¿no? Y ese es el mix que queremos traer nosotros desde Deep Skills, lo que estamos proponiendo, ¿no? Es conectar ingenieros con talento también en data, ¿no? E ir formando a los ingenieros que puedan hacer investigación ellos mismos, que puedan manejar datos, que puedan aportar y dar un siguiente paso, ¿no? Casi todos los ingenieros ahora deberían ser ingenieros y tener todos los skills de un científico de datos, de un analista de datos o de un ingeniero de datos. Entonces, a esa formación deberemos ir. Y eso que creo que soy un poco, estoy limitando un poco al decir solamente ingenieros. Posiblemente se extienda mucho más, ¿no? A mucha más ciencias económicas, de la salud, e incluso saliéndonos de las ciencias exactas también, este conocimiento resulta ser muy importante, ¿no? Es prácticamente parte del día a día. Eder y Javier no me van a dejar mentir. Al final de o mejor dicho, durante este entrenamiento, ¿qué detectamos y por qué ahora no hemos presentado el código que ya más de una vez han tanto Eder como Javier publicado, ¿no? Porque ya el proyecto está publicado hace buen rato. Y ellos lo publicaron en base a un software llamado GPCS, como decía, que tiene varias limitaciones, entre ellas que es bastante antiguo, el software tiene más de medio siglo, y por lo tanto recibe ya poco mantenimiento, ¿no? Ya recibe poco mantenimiento, no está detrás constantemente, digamos, IBM actualizándolo. Microsoft tomó la posta de una versión del GPCS, pero también ya lo dejó de precavo, es decir, no hay una comunidad activa de GPCS. O sea, hay una comunidad académica, pero bastante reducida. El software además es privativo, y la versión estudiantil tiene serias limitaciones, ¿no? Es decir, había que ir a pagar por el software. La sintaxis, como la vieron en las unidades dispositivas, es muy poco legible, ¿no? Es casi como programar en Assembler. Y aunque eso de ahí es atractivo para aquellos que hacemos ingeniería y nos gusta lo difícil, realmente no ayuda a ser eficientes porque es más complicado, pues, meterte, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje es bastante más elevada que, por ejemplo, aprender Python, ¿no? También es bastante poco flexible la integración con fuentes de datos, ¿no? Poder tomar datos desde unas fuentes y poder hacer salida para análisis de datos, por ejemplo, para llevar esto a Matplotlib o llevarlo a Power BI o alguna opción de visualización de dashboard, termina siendo muy complicado desde GPCS. Entonces necesitas una herramienta integradora. Y descubrimos que Python, que es la propuesta que nosotros tenemos constantemente en el entrenamiento, podía resolverlo, ¿no? Python, y en particular la librería de simulación de eventos discretos SymPy, que nos da una serie de habilidades para poder construir el modelo. Y bueno, el Deep Mentor de nuestra casa que estuvo acompañando a Javier durante el entrenamiento fue Manuel, y fue quien se metió a investigar más que todos el tema de SymPy y quien pudo conectar junto con Javier, entender el modelo y replicar el proyecto que ya habían hecho Javier y Eder. Es decir, un proyecto hecho en GPCS que ya se había medido y que había sido contrastado versus lo real, ¿no? Es decir, el tonelaje real versus el tonelaje simulado, habían visto que había una coincidencia. Entonces, el proyecto estaba, digamos, ya verificado. Así que esta verificación del proyecto nos servía o nos sirve como un buen indicador, como un buen testeador para un proyecto con otra tecnología como SymPy. Entonces, usamos ese proyecto para hacer la comparación, ¿no? Y una vez que tenemos ya esta comparativa lista, la idea es avanzar más allá, ¿no? Poder aplicarlos a nuevas realidades, nuevos tajos, incluso no necesariamente superficial, subterráneas también, y luego ir hacia la generalización. Entonces, esta investigación sigue abierta.
lo que estamos haciendo es cambiando la tecnología, la estamos renovando para tiempos de Big Data, para tiempos de Machine Learning, tecnología más flexible. Y ahora sí viene la parte donde vamos a picar código. No vamos a picar código en GPSS, porque como hemos dicho, estamos superando esa etapa. Estamos yendo a una etapa con una tecnología posterior. Y vamos a picar código con Python y SymPy. Sí, justamente estamos trabajando ahora con DeepSkill en esta migración que queremos hacer. Y yo pienso que es una propuesta bastante interesante, ¿no? Así que de la mano de Javier, de Eder también nos ayudó. Pudimos llegar a replicar el trabajo que se hizo sobre el Tajo Raúl hacia SymPy. Como Jean-Pierre había mencionado, bueno, tuvimos varias reuniones con Javier y, pues bueno, nosotros como DeepSkill sabemos manejar software, pero lo que necesitábamos aprender era el modelo de negocios. Entonces, pues, con ayuda de Javier, nos hizo entender cómo era el funcionamiento, sobre todo yo que tengo muy pocos conocimientos de minas, pues, me hizo entender, ¿no? Cómo es el funcionamiento general de la mina. También nos pusimos a leer el proyecto que ellos habían entregado. Y entonces, una vez entendiendo todo el modelo de negocios, el primer reto era, bueno, primero aprender GPSS, ¿no? Y entender todo este código que está acá trasladado. Empezamos a aprender GPSS, empezamos poco a poco a descifrar todo el código, a armar el código y finalmente a donde lo llevamos y para poder verlo de mejor manera, visual al menos, construimos un flujo de código, ¿no? Entonces, pues acá tenemos el flujo de código que básicamente hace la representación del código de GPSS. Y acá podemos ver todo el flujo de código que acabamos construyendo, ¿no? Esto básicamente lo que está definiendo es la ruta que va a tomar cada camión. Un camión va a iniciar desde el garaje, obviamente. Entonces va a ir tomando ciertas rutas, ¿no? Por ejemplo, va a tomar la ruta T01B, T02B, y van a haber puntos de decisión, donde dependiendo a qué plan va a ir, por ejemplo, un plan diamante, al plan L, al plan C, va a tener que escoger alguna ruta, ¿no? Podemos verlo, de hecho, acá mucho mejor. Acá en el mismo proyecto está retratado. ¿No? Acá iniciamos desde el garaje, nos dirigimos, por ejemplo, acá al cruce dispatch y nosotros tenemos que escoger a qué plan específicamente, ¿no? Así que, pues bueno, desglosamos todo el código GPSS y lo llevamos primero a un flujo de código para entender bien la lógica del código de GPSS. Una vez obtenido el flujo de código, ahora sí estamos listos para hacer la migración justamente a SymPy, usando la librería SymPy de Python. Bueno, todo lo hemos volcado a un Google Colab para fines de la presentación. Justamente acá, como podemos ver, vamos a usar la librería SymPy y más librerías, por ejemplo, como librerías de gráficas, librerías de aleatoriedad. Y bueno, entonces, antes de empezar a escribir, por ejemplo, las rutas, ¿no? Tenemos que de alguna forma representar estas rutas en código Python. Lo primero que tenemos que hacer es lo que está también en el GPS primero escrito, que serían las funciones de tiempo, ¿no? O mejor dicho, los tiempos de transporte, que en GPSS, Javier lo explicó, que se toma como una función, que básicamente sería el método de Monte Carlo, ¿no? De esta manera, generamos un número aleatorio entre 0 y 1 y hacemos y verificamos a qué punto Y está llegando, ¿no? A qué punto X, mejor dicho, está llegando. Entonces, tomamos ese punto X como tiempo. Entonces, pues, tenemos que hacer ese primer paso para nosotros poder simular todo el proceso. Y esto también está reflejado en nuestro proyecto. Así que, a ver, primero no, de hecho, acá lo podemos ver. Lo que primero hicimos fue básicamente hacer copiar cada uno de estos datos que se encuentran hacia un archivo de texto, ¿no? Y bueno, le llamé funciones tiempo tajo Raúl. Cada uno contiene los 11 puntos que se han registrado. Por ejemplo, para el tramo T01B, que está representado acá, nosotros tenemos cada uno de los puntos para nosotros poder obtener el tiempo estimado, ¿no? El tiempo probable. Y
Jean-Pierre también mencionó que una de las ventajas de Python es justamente que nosotros podemos conectar con archivos, ¿no? Podemos leer archivos, podemos leer datos. Entonces, pues nosotros podemos llevar toda esta data en algún archivo de texto y nosotros desde el programa principal de Python podemos jalar toda esta data y volcarlo a nuestro programa. Así que, bueno, he creado una función clase que se llama función de tiempo, que básicamente lo que hace es jalar toda esta data que acá tenemos el texto para nosotros poder ya tener estas funciones de tiempo listas para ser usadas cuando hagamos la simulación de nuestro proceso. Así que, bueno, lo voy a ejecutar. Ahí está ejecutado. Simplemente estamos definiendo una clase, funciones para obtener estas funciones de tiempo. También, bueno, la forma de escritura de Python lo hicimos con programación orientada a objetos. Teníamos que definir cada uno de los objetos que intervienen en el proyecto, ¿no? Primero definimos una clase storage, que básicamente se refiere a un recurso. ¿A qué nos referimos cuando decimos recursos? Pues básicamente es algún objeto que va a ser usado por los camiones. Por ejemplo, vayamos al mapa rápidamente. Aquí está. Ya. Cuando un camión llega, imaginemos acá el cruce dispatch, ¿no? El cruce dispatch solamente puede ser usado por un camión. Es decir, este recurso puede ser solamente usado por un camión a la vez. Es lógico, ¿no? Por un cruce solamente puede pasar un camión y se va a demorar cierto tiempo. Todos los camiones restantes que se encuentran y también quieran cruzar el cruce dispatch, tienen que esperar que el camión actual termine de hacer el cruce para yo recién utilizar. A eso es lo que nos referimos con esta clase storage. Todos esos objetos que van a ser usados por los camiones, pero que también van a tener tiempos de espera o capacidad. Por ejemplo, en el cruce solamente puede ser usado por un camión, mientras que en las placas, en los botaderos, por ejemplo, pueden usarse como a lo más 6 camiones a la vez. Pero en los planes, ¿no? En las palas, usualmente, solamente se pueden usar un camión a la vez. Entonces, nosotros definimos cada uno de estos objetos. Por ejemplo, acá tenemos a la clase cruce, que va a representar tanto al cruce dispatch como al cruce Takari. También tenemos la clase shovel, ¿no? Para representar a las 3 palas del proyecto, plan C, plan diamante y plan L. También tenemos a los botaderos, la clase dump, que va a representar al botadero Rumeyana y Hanancocha. Y también tenemos a las placas, ¿no? Para básicamente llevar el tonelaje, el mineral. El siguiente objeto que va a interactuar en nuestro proyecto es, obviamente, los camiones, ¿no? Los camiones son encargados de ir hacia ciertas rutas, ir hacia hacia las palas, recoger mineral o recoger desmonte y llevarlo tanto al botadero o a las placas. Entonces, también tiene que ser definida como una clase en nuestro proyecto y tiene distintos atributos. Por ejemplo, también podemos definir qué tamaño tiene. En el proyecto Tajo Raúl se hablaba de un camión de tamaño grande, otro de tamaño pequeño, que, bueno, los camiones chicos solamente tienen una capacidad de recoger 100 toneladas, mientras que los camiones grandes tienen la capacidad de recoger 120 toneladas. También acá nosotros podemos también ser capaces de recoger, mejor dicho, asignarle una dirección que va a tomar el camión, ¿no? Algunos camiones van a ir al plan diamante, otros camiones van a ir al plan C, otros camiones van a ir al plan L. Así que en esta clase nosotros vamos a hacer todas esas definiciones para cada camión que necesitemos usar. Una vez ya definido cada uno de los objetos que van a interactuar en nuestro proyecto, todos estos objetos lo unimos en una clase llamada mina, que justamente acá va a ser realmente donde vamos a definir ya los conceptos concretos. Por ejemplo, vamos a definir cuántos camiones chicos van a ir a diamante, cuántos camiones chicos van a ir al plan C, cuántos camiones grandes van a ir al plan L, cuántos camiones grandes van a ir al plan diamante. También acá ya definimos al cruce dispatch, al cruce Takari. Como podemos ver, solamente tiene una capacidad de 1. Esto significa que solamente un camión a la vez puede pasar por ese cruce, pero este dato puede ser modificado. Lo mismo para las palas, que
de igual manera tienen una capacidad 1, y para los botaderos y las placas tienen una capacidad de 6 camiones, ¿no? Pueden usarse 6 camiones a la vez. También podemos definir los nombres para hacer reportes. Y también, bueno, sigamos. Entonces, lo que nosotros vamos a ahora hacer es hacer la definición de rutas. Sabemos que los camiones van a iniciar desde el garaje. Y el primer paso que toman es dirigirse hacia el cruce dispatch. Y eso es algo que podemos ver retratados acá. Acá tenemos un método llamado init, refiriéndonos al inicio, hacia crudis, ¿no? Básicamente esto significa ruta desde el inicio hacia crudis. Vamos a pasarle como parámetro un camión y nosotros vamos a hacerlo avanzar. Acá el camión va a avanzar desde este punto hacia el cruce dispatch. Va a recorrer el tramo T01B y el tramo T02B. Esto lo podemos ver reflejado en nuestro flujo de código. Inicialmente del garaje hacia el cruce dispatch toma estos dos tramos. Y acá justamente estamos haciendo, bueno, este es sintaxis de la librería SymPy. Nosotros estamos haciendo un avance de tiempo de estos tramos, ¿no? De T01B y de T02B. Una vez llegado al cruce dispatch, le hacemos trabajar. Bueno, el cruce dispatch tiene un método llamado proceso de trabajo que básicamente hace que un camión va a usar ese cruce por ¿cuánto tiempo? Pues bueno, en este proyecto está definido como un tiempo de 10 segundos. Y luego tenemos una decisión, como les mencionaba, ¿no? En este caso nosotros podemos mandar o bien los camiones hacia el plan L, hacia el plan L o hacia el cruce Takari, ¿no? Tiene dos caminos. Entonces, según a donde nosotros hayamos definido que el camión tiene que ir, o bien al plan L u otro caso, nosotros vamos a cambiar de ruta al camión. Cada vez que el camión llega a un punto, lo que básicamente hace el código es definirle otro punto de llegada. Por ejemplo, y cuando llega al crudis y su dirección es el plan L de este camión, nosotros ahora vamos a definirle una nueva ruta al camión, que la ruta nueva va a ser desde el cruce crudis hacia el plan L. En otro caso, la ruta va a tener que ser desde crudis hacia Takari, ¿no? Justamente. Entonces, nosotros en el proyecto empezamos a definir las rutas. Por ejemplo, otra ruta es ir desde crudis hasta Takari. La otra ruta sería ir desde Takari hasta al plan C o de Takari al plan diamante, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a escribir la ruta. Y bueno, una vez terminada de escribir todas las rutas que nosotros necesitamos usar, el proceso ya es automático. Una vez ya definido todas las rutas que necesitamos usar, una vez que ya está representado todo el trabajo que va a hacer el camión, nosotros simplemente vamos a llamar la función, mejor dicho, el método move del objeto track, ¿no? Simplemente llamando ya esta función, el camión se va a mover de forma automática por todas las rutas con la dirección que ya previamente le definimos. Bien. Ahora, nosotros también vamos a tener una función muy similar en GPSS llamada generate, que acá la he llamado generate tracks, ¿no? Básicamente definimos cuántos camiones queremos generar, la data de los camiones. Cuando hablo de data me refiero, por ejemplo, a la capacidad del camión, si es pequeño, si es grande, también cuál va a ser su dirección, si va a ir al plan L, plan C, plan diamante, y el tiempo intermedio que va a haber en generar de un camión a otro camión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no queremos generar 6 camiones a la vez, sino cada tanto tiempo queremos generar un camión, esto lo podemos escribir en este parámetro. Y simplemente sería mandar camión por camión, ¿no? Dependiendo al tiempo intermedio que vayamos definiendo. Y acá iniciaría la simulación, finalmente. Primero vamos a crear camiones grandes hacia el plan L, luego vamos a mandar camiones grandes hacia el plan diamante, camiones chicos hacia el plan diamante, camiones chicos hacia el plan C. Cada uno de estos camiones, al menos el primer camión, el primer camión de cada uno de estos procesos se genera al inicio y luego, dependiendo del tiempo, en este caso le hemos dicho que cada 120 segundos se van a generar
es una cierta cantidad de camiones y van a enviar a sus rutas respectivas, ¿no? Entonces, pues Simpay ya va a controlar todo este proceso. Entonces, pues se va a fijar si un camión ya está usando los cruces, si un camión está usando la pala L, etcétera. Simpay todo eso ya internamente lo va a estar controlando. Nosotros lo que tenemos que definir son las rutas, las capacidades de nuestros objetos y bueno, las características del proceso. Terminamos ejecutando esto y bien. Entonces, al final simplemente, bueno, ahora vamos a ejecutar todo este código. Simplemente tenemos que crear un entorno. Por ejemplo, voy a crear un objeto de la clase mina, donde le voy a decir que quiero generar 6 camiones chicos diamante, ¿no? Acá le indico que voy a generar 6 camiones chicos. Entonces simplemente llamamos a Start Simulation, que es un método de la mina justamente, para ya iniciar toda esta simulación y ver el proceso y el resultado que se obtiene. Lo vamos a ejecutar por 8 horas, por eso multiplicamos 8 por 60 por 60, tenemos que decirle la cantidad de segundos, ¿no? Y simplemente con este método de run, ya todo el proceso va a iniciar. Y acá imprimimos los reportes que cada uno de mis objetos me va a generar. Por ejemplo, el reporte del botadero Hanancocha, el reporte del botadero Rumiayana, el reporte de las placas y de las 3 palas que tenemos en el proyecto. Entonces, cuando lo ejecutamos, acá obtenemos los valores, ¿no? Por ejemplo, el desmonte en toneladas del botadero Hanancocha que se ha obtenido en esta simulación es de 5.400. En el Rumiayana son de 3.100. Y en las placas, el mineral que se obtuvo en toneladas son 8.740. Acá también tenemos reportes para las distintas palas. Por ejemplo, el tiempo de uso total que se hizo durante toda la simulación, en este caso se ha usado por 11.332 segundos. Acá la eficiencia, que básicamente la eficiencia es cuánto del tiempo total se ha usado la pala, ¿no? Básicamente sería dividir este resultado que tenemos sobre el tiempo total multiplicado por 100%, ¿no? Y acá obtenemos un valor de 39,3%. También podemos identificar cuál ha sido el tiempo de espera que han hecho los camiones para poder usar las palas. Y es más, podemos también generar otros tipos de estadísticos. Por ejemplo, acá le puse cuántos camiones se han atendido en la pala C, cuántos camiones se han atendido, pero sin espera. Es decir, que han entrado sin ninguna espera hacia la pala C. Cada una de las palas tiene su propio reporte, con una estructura muy similar. Y esto, pues justamente lo hemos validado con el proyecto, con los resultados, las conclusiones que se obtuvieron del proyecto, ¿no? Que realizaron Javier y Eder. Entonces, acá, por ejemplo, para un número de camiones chicos 6, se obtuvieron estos resultados, que si nos fijamos son muy similares a lo que se obtuvo en Simpay. Recordemos que esto es una replicación, es el primer paso que queremos hacer con Simpay. Y acá obtenemos valores muy similares. Por ejemplo, para el botadero Hanancocha 5.400, acá sale exactamente igual. Acá 3.100, 3.100. Y bueno, por temas de semillas aleatorias y, bueno, por tema de la aleatoriedad, obviamente no van a salir resultados exactamente iguales. Acá nosotros tenemos 8.740 y acá se obtiene 8.520, ¿no? Pero los resultados se asemejan muchísimo. También obtenemos las eficiencias, por ejemplo, acá la eficiencia para la pala diamante tengo un 89.8%, acá se obtiene un 89.6%, acá tenemos un 39.8%, acá tenemos un 39.1%, y para el plan C, bueno, el trabajo se obtiene un 39.6%, y en Simpay se obtiene un 39.3%. Esto nos indica que Simpay está haciendo una muy buena representación y, obviamente, hemos podido llegar a realizar el trabajo, ¿no? Y bueno, este primer paso ya nos abriría más puertas para hacer más simulaciones. Ahora, una de las ventajas de Python es que Python es uno de los lenguajes de programación más usados a nivel mundial. Cuenta con muchísimas librerías, podemos usar muchas librerías que podemos incorporar a esta simulación. Por ahora hemos puesto, por ejemplo, una librería de gráficas y podemos acá ya generar gráficas desde el propio código. Por ejemplo,
en el reporte se hizo una gráfica de tonelaje versus el número de camiones chicos cuando el número de camiones grandes es igual a 2. Nosotros podemos también obtener este resultado, usar una librería llamada Matplotlib de Python para generar estas gráficas. Entonces, acá definimos nuestra mina, ¿bien? Acá definimos en nuestra mina que la cantidad de camiones grandes que van a diamantes son 2 y la cantidad de camiones chicos de diamantes son I. Que I básicamente se va a iterar desde un valor desde 0 hasta 10, porque nosotros queremos obtener la cantidad de tonelaje para números de camiones chicos desde 0 hasta 10. Entonces podemos ejecutar esto. Bueno, primero lo que obtenemos son los resultados. Son estos resultados, esta tabla de acá. Nos podemos comparar uno por uno. Para el número de camiones chicos 0 se obtiene unas toneladas de 2.640 y luego una eficiencia de 24.1%. Podemos fijarnos uno por uno y ver cuánto se acerca al resultado que se ha obtenido en este trabajo, ¿no? Pero lo más fácil es, obviamente, ver una gráfica. Y acá obtenemos la gráfica. El tonelaje versus el número de camiones chicos, que justamente es muy similar a lo que se ha obtenido acá, ¿no? Como mencionó Javier, la cantidad óptima de número de camiones chicos sería entre 7, 8, 9, 10, ¿no? En este caso, el 8 obtiene el mejor resultado, el resultado más óptimo. También podemos obtener la gráfica de eficiencia versus el número de camiones chicos, que justamente también coincide, ¿no? Coincide con la gráfica que se ha obtenido en el trabajo. También podemos obtener el siguiente resultado, que sería para cuando definimos el número de camiones grandes igual a 1. Bien, acá obtenemos la tabla, que es muy similar a la tabla que se ha obtenido acá, y también podemos generar estos gráficos, ¿no? Desde Python. Bien, que justamente coinciden con el trabajo obtenido, tanto el tonelaje como la eficiencia. Y bueno, no solamente podemos hacer gráficas, hay muchas otras librerías que podemos implementar a nuestras simulaciones. También Python es muy flexible para obtener muchos más estadísticos, no solamente quedarnos con este reporte de acá, sino añadirle muchas cosas más si queremos enterarnos o mejor traquear cualquier cosa que nosotros queramos dentro de este proyecto, podemos hacerlo con Python. Y también podemos incorporar muchas librerías que nos pueden ayudar a obtener mejores simulaciones de la vida real. Y bueno, esa sería la presentación del código. Tiene para rato digamos, una nueva perspectiva que le estamos dando a este proyecto. Creo que podemos profundizar mucho, podemos ir hacia adelante y pueden salir de acá muchos más trabajos para todo aquel que quiera hacerlo, porque el conocimiento está libre y lo estamos liberando. Javier, ¿qué te pareció este mix que tuviste, en esta experiencia que tuviste dentro de la masterclass con Emanuel, por ejemplo, el trabajar de manera distinta? ¿Es difícil llevar el conocimiento de minería, de la operación, hacia perfiles de científicos de datos, ingenieros de datos, o no lo es tanto? ¿Qué te parece? Primero, felicitar, ¿no? Felicitar a Emanuel. Y bueno, y decir que lo que nosotros hemos hecho, lo que estamos presentando con Eder no es únicamente de nuestra autoría, ¿no? Ahí hemos mencionado a Huaraz, pero en realidad hay otros, ¿no? Dino Cano, entre otros compañeros de esa generación que estuvimos y que fue bajo la dirección del doctor, ¿no? Del doctor Marín. Y bueno, efectivamente, ¿no? Hemos tenido la suerte justamente de ser pupilos de Alfredo Marín Suárez, ¿no? Que nos inspiró en ese camino, ¿no? Que nos dijo justamente que el ingeniero de minas pues no se debe limitar solamente a lo administrativo, ¿no? Entonces, porque lamentablemente hay muchos ingenieros en el área de operación que se limitan a eso, ¿no? Se limitan, bueno, a asignar el recurso, a hacer un trabajo meramente logístico, importante sí, pero a veces deja de lado la formación de ingeniero, la formación en ciencia, ingeniería, la matemática que estudió, ¿no? Por eso muchas veces, en muchas ponencias, a veces dice, los ingenieros de minas no necesitan estudiar matemática, ¿no? Bueno, gran absurdo, ¿no?
Realmente es un absurdo, ¿no? Porque la matemática, claro, en el caso de ellos no la aplicarán, porque se dedican a hacer administración y logística, bueno, que también tiene su importancia, pero el ingeniero utiliza la matemática como herramienta. El problema es que hoy por hoy la matemática sin el conocimiento de la programación es inaplicable, es inaplicable. Entonces el problema es que han estudiado matemática, pero sin estudiar la programación, por eso no la pueden aplicar. Entonces, pero ya en el área de planeamiento, ya cada vez, digamos, los ingenieros, por decirlo de forma cruel, con más neuronas, son conscientes que es necesario este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, para nosotros fue una gran experiencia el concurso de programación competitiva, y lo que hemos visto ya en las empresas, poco a poco, lentamente, pero cada vez está entrando, ¿no? Está entrando la necesidad, está imponiéndose de que los ingenieros de minas, y en general, ¿no?, los ingenieros tengan más herramientas en informática, más herramientas en programación, porque no solamente es el manejar un paquete, ¿no? Eso es lo otro que antes se decía, ¿no? ¿Saben qué? Hay que aprender software minero, decían, ¿no? Entonces muchas veces aprendían un software, pero no sabían qué información entraba y tampoco podían interpretar lo que salía, porque el proceso del medio no lo entendían. Y justamente es lo que le faltaba, ¿no? El conocimiento de la algoritmia, el conocimiento de la base de datos, el conocimiento de la programación en general, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente a ti te da la capacidad como ingeniero de meter una información que tenga solidez, que tenga rigor, e interpretar lo que salga de ahí, ¿no? En este caso es prueba de ello, ¿no? Emanuel ha hecho en la ingeniería inversa, porque eso también hay que decirlo, ha hecho la ingeniería inversa del GPSS y lo ha volteado, ha dado un paso adelante, ¿no? Entonces, eso es importante. Y conoce el proceso, entonces sabe qué información se mete, sabe qué información sale, y conoce el proceso de forma completa. Entonces, el ingeniero es eso, es una persona que entiende lo que pasa, que sabe qué información mete y que sabe interpretar los resultados, ¿no? Y para ello hay que conocer la programación o todas estas herramientas que yo, la verdad, no las conozco todavía, pero tengo el deseo, el ánimo, el ímpetu de enriquecerme cada vez más. Es absolutamente necesario. Agradecemos a ti, Skill, que nos da esta oportunidad de interactuar, ¿no? Invitamos a los estudiantes, invitamos a los ingenieros, a los profesionales, ¿no? Hemos estado en esta brega hace mucho tiempo y este es un espacio donde nos sentimos muy cómodos, la verdad. Nos sentimos muy cómodos de trabajar de esta manera, ¿no? Con proyectos de la industria, con gente que se ha formado en la academia, pero que está dispuesta a abordar temas difíciles, ¿no? Porque en la industria, en la realidad, es difícil, ¿no? Porque, o sea, solamente lo que has programado ahorita, ya, el ingeniero te va a decir, ya, pero esto, yo no puedo demorarme 2 horas en programar, en correr mi programa, yo decido en minutos. Yo tomo las decisiones en minutos. Entonces, ahí como nosotros, el equipo de técnicos, de tecnólogos, de ingenieros, con los programadores, logramos, ¿no? Logramos darle el soporte, pero en el tiempo que se necesita, antes de la toma de la decisión. Entonces, eso no es fácil, ¿no? Y ahí creo que nosotros tenemos que armar el equipo dispuesto a resolver el problema industrial, el problema de la práctica, de la realidad, y sin temor, ¿no? Sin temor, y invitamos estudiantes, profesionales, la red de egresados para seguir avanzando, porque creo que esto es algo de vanguardia, ¿no? Creo que es esto algo de vanguardia, que estamos en la pelea por las innovaciones, por la implementación de la tecnología, y empecemos por la minería. Perú, país minero, pero no solo para sacar los concentrados, sacar la piedra de la tierra, sino para implementar innovaciones tecnológicas en el sector y dar el ejemplo a Chile y al resto del mundo, ¿no? Antes de pasarle a Eder, que le quería hacer una pregunta también importante, han hecho algunos comentarios. Marco Yuri Huerta, gracias por preguntar, Marco. Lo primero es su comentario, ¿no? Dice, los modelos de Machine Learning son más eficientes, el problema es que requiere data masiva dependiendo de los caracteres de los caracteres de las variables, dice, para que te dé unas posibles respuestas eficientes. En algún caso, con su experiencia, vio esta rama ciencias de datos. Nos pregunta si hemos aplicado Machine Learning. De hecho, lo aplicamos bastante, ¿no? En varios de los proyectos elegimos. Cada mentí que entra a hacer un proyecto, elige qué proyecto quiere hacer. Y el entrenamiento que hacemos nosotros es una introducción al manejo de datos, muy genérico. Hay temas que abarcan análisis de datos y otros temas que abarcan ciencia de datos en una parte. Pero
uno va escogiendo, ¿no? Va escogiendo el proyecto que quiere y qué conocimientos tenemos que amoldar para que pueda lanzar. Hacemos bastante ML también. Y también la misma pregunta, Marco nos dice, ¿podría hacer la investigación Machine Learning del código de Python, pero quisiera saber Big Data, cuánta información existe? Bueno, creo que él se anima por hacer ML. ML tiene su costo, hay que estudiarlo, ¿no? Pero esta es la primera etapa. O sea, hay que dominar Python, hay que dominar datos y hay que tener, como dices, datos. No necesariamente Big Data. Big Data es algo que se tiene muy poco. Ahí a veces se confunde, ¿no? Se dice que en minería es Big Data. Eso no es cierto del todo. Hay algunas minas y hay algunos procesos que pueden generar Big Data, pero la mayoría no. No es Big Data, ¿no? Big Data es un concepto que está muy de moda y es un problema, pero cuando algo está de moda, todo el mundo lo quiere hacer o dice que lo hace, cuando en realidad no se aplica directamente, ¿no? Hay muy pocas empresas y muy pocas industrias que realmente están aplicando Big Data o que tienen la necesidad de aplicar conceptos de Big Data. Marco, pero genial, escríbenos y tratemos de hacer cosas. Eder, la pregunta era, tú que has hecho una investigación sistemática, cuantiosa, bien detallada, de un montón de trabajos desde el 60, ¿no? Más o menos hasta la fecha 66, del 66. 1966, que era la última tesis que se podía tocar, porque los otros estaban desarmando. Has visto un montón de aplicaciones, casi todas relacionadas con GPSS, o quizás ni siquiera con un modelo digital, ¿no? Digamos. Entonces, tus apreciaciones, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que este es el camino correcto para seguir desarrollando la investigación? ¿Crees que GPS todavía debería ser el camino o piensas que hay otra forma? Al igual que Javier, yo quiero felicitar a Emanuel por este trabajo que ha realizado y me siento contento porque las gráficas que hemos obtenido se ajustan a la realidad y son replicables, que es lo que cualquier persona que busca hacer de alguna manera un artículo espera, que las personas que están interesadas en reproducirlo obtengan datos que validen esos resultados. Y eso ya me da tranquilidad, ¿no? Entonces, estuvimos por buen camino en esos tiempos. Ahora, luego de la felicitación correspondiente, yo tengo dos puntos de vista de verlo. El primer punto de vista, que es el punto de vista pesimista, han pasado 20 años para que podamos introducir una tecnología que permite hacerlo mucho más flexible, ¿no? Y decir, y a código lo que soporta el computador, ya no los 180 bloques que nosotros estábamos limitados a la versión estudiantil, ¿no? Que muchas veces queríamos aplicar. En 2008 tuvimos la oportunidad de hacerlo en otro tajo más grande y no pudimos superar los 180 bloques de código por las limitaciones del software de versión estudiantil, ¿no? Y obviamente los recursos no estábamos auspiciados por ninguna empresa, ninguna institución, así que no teníamos el dinero para comprar la versión profesional de GPSS, ¿no? Eso es un poco el tema, viéndolo desde el punto de vista de los 20 años que han pasado, pero el punto de vista optimista es que no debemos dejar que se pierda esta motivación de los jóvenes estudiantes, egresados, profesionales, ingenieros, de hacer ingeniería. Porque si ya perdemos la capacidad de pensar por nosotros mismos y ser creativos y aprender las nuevas herramientas para aplicarlas a la industria, lo único que nos va a quedar es dejar que los extranjeros vengan y hagan las consultorías y apliquen la ingeniería y nosotros nos dediquemos a simplemente apoyarles de manera administrativa, ¿no? Eso hará que la universidad desaparezca en su esencia. Así que esto que estás promoviendo, Jean-Pierre, a través de Deep Skill Academy, de reforzar los conocimientos, motivar, generar esa semilla que haga que la juventud, los jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes, se mezclen con la experiencia, que es la fórmula que nos funcionó junto con el equipo que fue liderado con el doctor Marín, juventud más experiencia. Yo creo que es lo que permite que grandes proyectos se lleven a cabo. Entonces, eso es un poco mi comentario y yo creo que el GPSS tiene una visión distinta de verlo. Un poco lo noto, la representatividad del modelo se me hace más fácil en GPSS, pero la potencia que le da SymPy, a pesar de que no es tan fácil comprender las abstracciones en SymPy como lo comprendes en el bloque GPSS, sin duda
lo que tú quieres como ingeniero es que tus modelos representen la realidad y te permitan mejorar el sistema real, que no va a durar pues toda una vida, ¿no? Las minas tienen un tiempo de vida, las minas que con mayor tiempo de vida son las minas de cobre, los yacimientos superficiales de cobre que duran más de 20 años, hasta 30 años, pero más. Así que utilizar las tecnologías modernas es a lo que estamos llamados todos los ingenieros, ¿no? Y en ese camino yo creo que Deep Skill Academy es una llave fundamental para que esto se lleve a cabo. Eso, Jean-Pierre. Y bueno, felicitaciones a todo el equipo, también a Javier, que ha estado liderando junto con Emanuel y contigo, Jean-Pierre, esta actualización de un proyecto que se dio el 2007. Muchas gracias, Eder. Javier, a ti por la participación en el entrenamiento, por traer el problema a la mano, por entrenarnos en y por estudiar, bueno, ¿no? Básicamente, se le agradece mucho a todos el hecho de que queramos investigar y estudiar. Ya Emanuel, que se comió la pelea de poder aprender minería, ¿no? Sin tener un background anterior, ya estamos más metidos. Como dicen, queremos enfrentar problemas de la industria, estamos en eso, y entrenar además a los ingenieros de la industria, ¿no? De software también en particular, pero ingenieros en general, a atacar problemas y a poder hacerlos capaces de desarrollar una industria, ¿no? Él decía, si no, se va a quebrar la universidad, sí, y no solo la universidad y el país, y si no tenemos industria, se quiebra también. Entonces, vamos adelante. Muchas gracias a todos. Ha sido duro, pero enriquecedor. Ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.